Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Un gusto, una alegría saludarles. Estamos agradecidos al Señor por este día que nos regala, por un día lunes que podemos comenzar una jornada, para muchos ya laboral, y saber que el Señor está con nosotros dirigiendo cada uno de los pasos y las decisiones que tomemos. Buenos días, Alba. Un gusto saludarte. Buenos Gracias por días, Pastor. acompañarnos. Buenos días a todos. Un gusto, gracias por estar acompañándonos esta semana. Hola, mami. Buenos días, Hola, bienvenida. buenos días, muchas gracias. Una alegría una vez más tenerte aquí cerquita mío y poder compartir este culto de oración. Buenos días, Igualmente, Milton. Estamos también agradecidos por la compañía y por que haces posible de que podamos estar a través de Facebook y de YouTube compartiendo con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestra iglesia estos momentos de comunión con Dios a través de estos seminarios y de manera especial ¿cierto? Que como adventista, como cristianos nos entusiasma el hecho de las profecías. Aunque muchas cosas por ahí no son nuevas, son repasos, nosotros podemos fortalecer nuestra fe y así ver una vez más la mano de Dios guiando a su iglesia, guiando a su pueblo, con el propósito de fortalecer nuestra fe. Le saluda a mi hermana Raquel Vega y Margarita Miranda, que nos acompañan desde YouTube. Saludo a mi hermano Yerko Cordero también, que va camino ya al trabajo. A los hermanos y hermanas Isabel Tejerina, Jaime Contreras, Norbia Colamar, Emilio Muñoz, Iris Jara, Manuela Romero, Rebeca Rosas, Demóstenes Figueroa, Mary Elizabeth, Yusilbet Díaz, Isabel Tejerina, Laura Frosini y Jessica Ponce. Contentos también por la compañía de cada uno de ellos. Y vamos a comenzar nuestro culto, vamos a hacerlo alabando el nombre de Dios, cantando nuestro canto lema, Majestad, himno número 157. Amén. Quiero invitarlos para que podamos orar, para pedir la presencia y la dirección de Dios. Cariñoso y buen Señor, gracias te damos por este nuevo día que nos regalas, gracias por la vida, por la salud, y porque una vez más podemos, como familia, como hijos tuyos, congregarnos a través de estos medios para buscar una vez más tu presencia y tu dirección en nuestras vidas. Queremos, Señor, invitarte para que tú estés con nosotros, que todo lo que hagamos y digamos tenga tu aprobación y dirección. Acompáñanos siempre por Jesús. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos en esta hermosa mañana. Vamos a continuar con este hermoso libro que hemos estado estudiando, el libro de Jeremías, en el capítulo 42. Los invito ahí donde están, si tienen su Biblia, para que podamos compartir la lectura y seguirla juntos. El mensaje a Johanán. Dice, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor
hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos, y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñare, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Jonanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, el cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temas de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y libraros de su mano. Dice: si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os ha hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y tendré misericordia de vosotros, y os haré regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieron su rostro para entrar en Egipto, para morar allí, morirán de espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entres en Egipto, y seréis objeto de execración, y de espanto, y de maldición, y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá: no vayas a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Porque hiciste errar vuestras almas. ¿Por qué hiciste errar vuestras almas? Pues vosotros me enviéis a Jehová vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseáis entrar para morar allí.
Bien, hermanos, este fue el capítulo 42. Vemos que Jeremías fue contundente con el mensaje que Jehová había enviado. Ciertamente el Señor era misericordioso y siempre lo hemos visto a través de la historia. Su misericordia siempre nos ha alcanzado. Y en ese momento fue misericordioso con el pueblo de Israel y les advirtió y les dijo que Él estaría con ellos. Mas ellos no obedecieron. Como siempre, endurecieron su corazón. Muchas veces pasa también con nosotros. El Señor es claro y tiene un mensaje y a veces queremos hacer nuestra voluntad. En esta mañana los invito a todos que reflexionemos en esta lectura para que el Señor nos permita tener un corazón dispuesto a su voluntad, que aprendamos de esta historia que Dios habló a su pueblo como hoy en día nos habla y que no nos permita endurecer también nuestros corazones, sino hacer su voluntad y agradarlo en todo. Y así como el profeta Jeremías, también nosotros nos dediquemos en oración para siempre estar dispuesto a escuchar el mensaje y hacer la voluntad de Dios. Que tengan un feliz día y los invito mañana para que continuemos con este hermoso libro. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias por compartir este maravilloso mensaje y también esta reflexión, ¿cierto? Sin duda, la palabra de Dios siempre está presente y permanente en la vida de los hijos de Dios. No siempre es lo que uno estima o lo que uno cree. Eso es lo interesante, ¿cierto? Israel, ahí Judá huía a Egipto creyendo que era la solución. El Señor le decía tranquilo porque el remanente lo cuidaba a él. Y esas palabras, y mire qué interesante, importante, porque está relacionada en el tema que estamos estudiando y hemos comenzado a estudiar en este seminario número 5. Cómo el Señor tiene cuidado de sus hijos y a pesar de todas las cosas que puedan ocurrir, adversas y terribles, el Señor cuida de sus hijos. No basta que nosotros velemos y hagamos todo, ¿cierto? Hay cosas que usted y yo tenemos que hacer, decisiones que tenemos que tomar, pero hay cosas que escapan de nuestras manos. Bueno, esas cosas que escapan de nuestras manos son los momentos cuando podemos ver la mano de Dios guiando nuestra vida. Y dejemos que Dios sea Dios en nuestra vida, dejemos que Él pueda obrar esas cosas maravillosas, que podamos quedar con los ojos abiertos, grandes, así, viendo cómo el Señor hace maravillas en nuestra vida. Pero necesitamos, como bien reflexionaba Alba, ser fiel a la palabra de Dios, aceptar su voluntad en nuestra vida y hacer de que sus palabras o su palabra pueda ser esa luz, como menciona, ¿cierto? El versículo de Salmos, lámpara de mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Bien, hermanos, ayer estudiamos y analizamos un poco un tema que es bastante conocido por los que ya llevamos un poco de tiempo en la iglesia, tal vez para los que están comenzando a estudiar y profundizar las profecías. Es un momento para hacer de esto un estudio, más allá de una reflexión, más allá de esta meditación que nosotros podemos tener, profundizar, ir a lo más profundo de este estudio con el propósito de entender la palabra de Dios. Estamos estudiando profecía, estamos estudiando el capítulo 13 de Apocalipsis, que está íntimamente relacionado con el capítulo 7 de Daniel. Interesante, y ayer resaltábamos eso, tanto Daniel, el libro completo de Daniel, como el libro completo de Apocalipsis gira en torno de la adoración. Adoración a Dios o adoración a Satanás, al enemigo de Dios. Y hemos visto aquí en Apocalipsis cómo Satanás se esfuerza por imitar a Dios. Y así como está la deidad, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Satanás también tiene su trinidad del dragón y las dos bestias del capítulo 13. Y de esa manera él trata de ocupar ese lugar que siempre quiso, el lugar de Dios, y buscar la adoración. Y hay algo interesante, dentro de este contexto de adoración, Satanás nunca anheló el carácter de Dios. Interesante. El poder, la autoridad, el dominio, pero nunca su carácter. Y a través de estos dos libros, Daniel 7 es la antesala, el telón de fondo de Apocalipsis capítulo 13, nos muestra muchas herramientas y muchas evidencias y lo relaciona con el capítulo 13 de
de Apocalipsis, que habla de esta bestia que surge del mar. Y aquí está lo interesante, queridos hermanos y amigos. A través del estudio de la profecía nosotros podemos ver cómo Dios interviene en la historia, cómo Dios es un Dios cercano. Porque muchas veces se cuestiona que Dios es un Dios que creó la tierra y ahí dejó, ¿cierto?, a la suerte de cada uno, como a la ley de la selva. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia menciona que Dios es un Dios cercano, un Dios presente en la historia de la humanidad. Conoce muy bien la historia, se anticipa la historia. Y con esa escritura y con ese conocimiento, como cristianos tenemos ventaja en ese sentido. Sabemos las cosas que van a suceder con el propósito de confiar más en el Señor y refugiarnos en su palabra y en su verdad. Una de las cosas que ayer mencionábamos en cuanto a este poder, ¿cierto? Esta bestia es un reino. Tiene por objetivo también el papel de Jesús y busca adoración. Veíamos en el capítulo 7 de Daniel este cuerno pequeño que tenía ojo y boca, que era diferente a los otros, y que hablaba grandes cosas, ¿cierto? Se oponía a Dios, pensará en cambiar los tiempos y la ley, decía Daniel capítulo 7. Y no solamente eso, sino que también perseguía a aquellos que eran fieles a la palabra de Dios. Esa guerra que comenzó Satanás en el cielo, a través de estas bestias, y estamos viendo la primera bestia, la que surge del agua, esta bestia lleva adelante el plan de Satanás, que veíamos también en Apocalipsis capítulo 13, que hace guerra contra el niño, ¿cierto? El niño es arrebatado hacia el trono de Dios, es Cristo Jesús, y al no poder ya luchar contra Cristo Jesús, comienza a luchar contra la iglesia, la mujer y sus descendientes. Y a través de esta bestia, este reino, este poder, Satanás hace posible que sus planes sean llevados adelante. Y veíamos, ¿cierto? En el capítulo 12 está visto de la perspectiva de Dios. Dios ya venció, Dios es un Dios vencedor. No hace falta aquí esperar a ver quién va a vencer, esperar los resultados para unirnos al grupo vencedor. No, Dios ya venció. Jesús lo venció a Satanás. Y veíamos en el capítulo 13 que está desde la perspectiva de Satanás y de las bestias, cómo luchan y aparentemente prosperan. Pero esa prosperidad no es en relación al remanente, no es en relación a los hijos de Dios, porque a pesar de que los hijos de Dios mueran, la muerte no es el fin, sino que es un paso que el Señor ya lo tiene solucionado. Y el reino completo es a través de aquellos que reciben la marca de la bestia, aquellos que siguen a la bestia. Y podemos ver que son muchas personas y mucha gente. Por eso, aparentemente hay una victoria en el capítulo 13 de estos poderes, pero podemos ver la mano de Dios. En esta mañana yo quiero analizar con ustedes esa parte blasfema, esas grandes cosas que menciona el capítulo 7 y la blasfema que menciona el capítulo 13 de Apocalipsis. Blasfemia está relacionado en ocupar el nombre de Dios, el lugar de Dios, el hacerse igual o más que Dios. Eso es lo que hace este poder. Y de esta manera nosotros vamos a ver cómo de manera absurda Satanás trata de usurpar aquellas cosas y de manera arrogante el lugar y los atributos de nuestro Dios. Hoy veremos el poder blasfemo de esta bestia, de este reino, hablando y enseñando cosas verdaderamente absurdas contra Dios y la verdad, con arrogancia y blasfemia, colocándose en algunas situaciones como superior a los ángeles, arcángeles y hasta el mismo Dios. Mire, interesante. Se engrandece no solamente sobre el ejército de los cielos, sino hasta el mismo Dios. Y de esta manera, hermanos, nosotros podemos comprender y entender cómo el Señor conoce y sabe lo que va a suceder en la historia de la humanidad. Este poder que menciona aquí Apocalipsis, que también se relaciona con Daniel, tendría una supremacía durante 42 meses. ¿Se acuerdan que ayer veíamos? 42 meses. En Daniel veíamos que era tiempos y mitad de un tiempo. Son 1260 días.
es el mismo periodo, 42 meses, tiempos, y mitad de un tiempo, y 1260 días o 1260 años en lo que es profecía, que aparece también en Apocalipsis 12:6, es el mismo periodo, o sea, está hablando del mismo tiempo, un tiempo donde la iglesia iba a ser perseguida, los cristianos eran perseguidos. Y un detalle, eran perseguidos por un poder religioso, un poder político religioso. Satanás, cuando estuvo en la vereda del frente, a partir del dragón que menciona ahí, Escarlata, que la bestia esa espantosa y terrible, ese bicho que no sabe qué es, Daniel, que desmenuzaba, hollaba y destruía todo, el imperio romano, se dio cuenta de que está siendo como el enemigo del pueblo de Dios, lo único que hacía era que más cristianos surgieran. Y los mismos emperadores, los mismos romanos decían que los cristianos eran como una plaga, porque mataban uno y salían miles. Y en el circo romano, cuando eran dejados ahí a merced de las bestias, los cristianos daban testimonio hasta lo último de sus vidas. Dice que terminaban convencidos, emocionadas las personas al ver cómo los más jóvenes, los más fuertes, trataban de cuidar a los ancianos y a los niños. Aunque todos eran devorados, todos eran muertos por las fieras, morían con una sonrisa o morían alabando y glorificando el nombre de Dios. Y Satanás cambió el esquema de ataque. Ya no fue directamente como enemigo, como imperio, sino que utilizó este poder político religioso. Los mismos cristianos, la misma iglesia, que se fue apartando de la verdad y comenzó por la fuerza a perseguir también a los hijos de Dios, a ese remanente, por 1260 años. Y cuando uno va a la historia y compara, y ahí es donde nosotros como cristianos podemos aterrizar estas profecías en cuanto a la historia, sin forzar la historia, solamente ver los acontecimientos. Podemos ver que este poder agarra poder absoluto en el año 538 después de Cristo, ya la era cristiana, en la Edad Media, una edad oscura, del año 538 hasta el año 1798, cuando Berthier toma prisionero al Papa VI, de la Revolución Francesa. Ahí recibe esa herida mortal. Hasta ese momento tenía la supremacía en todo sentido, en la parte religiosa, y ahora vamos a ver algunas cosas que son aberrantes en relación a lo que menciona la palabra de Dios, cómo este poder fue tomando autoridad y tomando y ocupando el lugar del mismo Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, el Papa León XIII escribió el 20 de junio de 1894, nosotros ocupamos en la tierra el lugar de Dios omnipotente. Nosotros ocupamos el lugar de Dios omnipotente en la tierra, hablando del poder papal. Interesante, ¿cierto? Cómo se atribuyen una posición y una autoridad que solo le corresponde a Dios. El Concilio del Vaticano, realizado en 1869 y 1870, estableció la dogma de la infalibilidad papal. O sea, el Papa, en lo que él menciona, en lo que no se equivoca. No se equivoca. Y aunque aparentemente sea un error, su palabra sigue siendo la verdad. Y es por eso que podemos ver que han ido cambiando lo que tenía que ver con la palabra de Dios, esa verdad. Y lo que menciona el libro de Daniel, pensar en cambiar los tiempos y la ley. Se cambió el día de reposo, dejó de ser el sábado, y por función y por orden de la iglesia, comenzó a venerarse el día domingo. El domingo, el día del dios Sol. El día, y muchos dicen que Constantino se hizo cristiano, mentira. Constantino no se hizo cristiano. Lo que hizo Constantino fue paganizar el cristianismo, porque él siguió adorando el día que siempre adoró. Y la iglesia en ese momento se acomodó, perdón, se acomodó a la creencia del emperador. Otra cosa interesante que a partir de ahí comienza, son las blasfemias y las arrogancias también en algunas prácticas romanas. Por ejemplo, el perdón. El perdón. No solamente era representante de Dios, el Eterno, aquí en la tierra, sino que concedía perdón. El perdón que solo Dios lo puede dar.
Y aquí viene lo interesante, ¿cierto? El Papa es el representante y los curas son los representantes del Papa en cada localidad. Por eso tienen también la autoridad de dar perdón en nombre del Papa y del intercesor. También otra cosa importante, la invocación de la bendición sobre la hostia, en participar de la cena del Señor. Y hay un momento cuando menciona esto es mi cuerpo. Y ahí el credo católico, ¿cierto? Se produce algo, un milagro, la transustanciación. O sea, la masa, eso que es el cuerpo de Cristo, se transforma en el cuerpo de Cristo. Es realmente la carne de Jesús, literalmente. Eso es lo que ellos creen. Pero mire, me llama la atención lo que menciona en cuanto a esto. El sacerdote ocupa el lugar, dice, del propio Salvador. Es como si fuera Cristo Jesús cuando dice, ego te absolvo, yo te absuelvo, al perdonar el pecado. Este poder que Jesús recibió se lo comunicó a sus sacerdotes. Perdonar un solo pecado requiere de toda la omnipotencia de Dios, pero lo que solamente Dios puede hacer por su omnipotencia, el sacerdote también puede hacerlo. O sea, ese Dios omnipotente se transfiere o lo puede hacer también el sacerdote. San Clemente, por lo tanto, tenía razón cuando dijo que el sacerdote es Dios en la tierra. Ese es el pensamiento y esas son las blasfemias de este poder. En relación a la transustanciación, siendo que el dogma de la transustanciación coloca al sacerdote en un plano superior al poder de Dios, miren lo que dice una encíclica, pero nuestra admiración debía ser mucho más grande de cuando verificamos que en obediencia a la palabra de sus sacerdotes, este es mi cuerpo, el propio Dios desciende sobre el altar y vienen donde lo quieren, y tantas veces como ellos lo invocan, y se coloca en sus manos, aunque sean sus enemigos, y después de haber venido, Él permanece enteramente a disposición de ellos, pues lo mueven de un lugar para otro como a ellos les place. De esta manera, el sacerdote puede de cierto modo ser llamado el creador de su creador. Miren qué terrible falacia, qué terrible mentira en relación a esto. Al producirse la transustanciación, dice que ellos manejan a Dios como a ellos les plazca, aunque sean enemigos de Dios. Qué terrible. Como que Dios está a la orden a través de este rito de hacer la voluntad caprichosa del ser humano. Las veces que lo invoquen, cuantas veces lo quieran. El Señor como que agacha la cabeza y hace las cosas que el hombre quiere. Miren, qué terrible. El hombre manejando al Dios Todopoderoso. Aunque las cosas que está haciendo el hombre sea mala, errada, aunque sea enemigo de Dios, pero si lo invoca, el poder que tiene hasta de manipular y manejar a Dios. Otra blasfemia en cuanto a este poder. El Concilio de Trento, promovido por la Contrarreforma, ya cuando Lutero ahí comenzó con la reforma realizada en los años 1545 y 1563, estableció, entre otras decisiones, que aún los sacerdotes involucrados en un pecado mortal ejercen como ministros de Cristo en la función de perdonar pecados, en virtud del Espíritu Santo que les fuera concedido en la ordenación, y que la opinión de este poder no existe en los que son malos sacerdotes, está invocada. Interesante, ¿cierto? Hasta la atribución mayor del Espíritu Santo. Y a pesar de que estén en pecado, ellos pueden perdonar pecado. Qué terrible. En otras palabras, el Espíritu Santo aquí se hace cómplice del pecado. La Biblia es clara en cuanto al pecado, ¿cierto? Dios ama a quién? Al pecador, pero aborrece el pecado. Es por eso que no soy juez para condenar a nadie, ¿cierto? Pero necesito, y bajo la dirección de Dios, llamar al pecador a que salga, que abandone el pecado. No lo que menciona aquí en cuanto a la función del sacerdote, aunque él está en pecado, puede perdonar pecado. Es como que el Espíritu Santo se hace cómplice del pecado.
O sea, aquello que es contrario a Dios termina enredándolo a Dios y haciéndole culpable también de toda la maldad y de todo el pecado. Otra blasfemia que también es bastante conocida por nosotros, en una predicación un cura, Kinselman, dijo la siguiente afirmación: muy por debajo del sacerdote están los ángeles y los arcángeles, porque él puede en el nombre de Dios perdonar los pecados, mientras que los ángeles nunca pudieron. Interesante, ¿cierto? Vemos cómo este poder no solamente ocupa o persigue a los hijos de Dios, sino que también ocupa el lugar de Dios, echando por tierra todas estas verdades con blasfemias y dejando a Dios como un instrumento en sus manos, más allá de un servicio al Dios el Todopoderoso. La creencia católica, seguida de las respectivas enseñanzas y prácticas de un sinnúmero de mediadores y mediadoras colocadas en la gloria para estar a las órdenes de los pecadores suplicantes, además del respectivo culto de los santos. Aquí también entró la adoración y la veneración a los santos. Otros intercesores, otros que ayudan a Jesús en el papel de Salvador. La Biblia es clara al mencionar, ¿cierto?, que el único y suficiente Salvador se llama Cristo Jesús. El único puente, el sumo pontífice es Cristo Jesús. Y a través de los santos se ha ocupado Satanás de que se pierda de vista a Cristo Jesús. Se venera a la Virgen, aunque fue una excelente mujer. No hubo otra mejor, por eso el Señor la escogió, a esta niña virgen, ¿cierto? María, para que sea la mamá de Cristo Jesús, quien era divino y quien vino a cumplir el propósito fue Jesús, su Hijo. Y recuerdo una ilustración de una vez un cristiano estaba en el dentista y dice que el dentista le decía: ¿por qué ustedes los cristianos, ustedes los evangélicos, o ustedes los adventistas no creen en la Virgen, siendo que ella fue la madre de Dios? ¿Por qué la rechazan así abiertamente? Entonces el paciente pensó y le dijo: mire, la próxima vez que yo venga al dentista, voy a pedir una cita con su mamá, para que ella me atienda, para que ella vea cómo va el trabajo que usted está haciendo. Entonces de ahora en adelante el tratamiento lo va a seguir su mamá. Y el dentista le dice: ¿cómo se le ocurre? Porque acá el dentista, el que tiene el cartón, soy yo, no mi mamá. Mi mamá es mi mamá, pero el profesional aquí soy yo, le dijo el dentista. Entonces el cristiano dice: bueno, de la misma manera, querido doctor, el que ocupó la cruz, el que murió por mí, no fue la mamá, fue Cristo Jesús. Y es por eso que la salvación yo la recibo a través de Cristo Jesús. Él es el profesional de la salvación. ¿Cuánta verdad, cierto? Y fíjense qué astuto que es Satanás. Y yo le voy a contar algo que me ocurrió a mí una vez que fuimos a acompañar a un tío de mi esposa, que fue a pagar una manda en una iglesia importante de Argentina, la iglesia de Itatí, una iglesia grande. Y bueno, yo entré a la iglesia con reverencia, comencé a sacar fotos porque muy buenas las escenas que había de la pasión de Cristo. Y los murales, todo de vidrio, hermoso, hermoso, precioso. Fui sacando fotos de cada uno de ellos. Y cuando llegué adelante, a la parte del púlpito nuestro, tuve que apagar mi cámara, no aguanté. Porque la imagen que vi me golpeó como cristiano, no como adventista. Porque a veces como adventista, ¿cierto? No, como cristiano. Como cristiano. ¿Saben por qué? Porque habían dos imágenes, dos estatuas. Una era de la Virgen María, más alta que yo más o menos, como 2 metros tenía. Pero esa no me impresionó, porque ver una imagen así, ver una imagen de 2 metros, no me causa ningún asombro. Lo que me impresionó fue la otra imagen que vi, la imagen de Cristo Jesús. ¿Sabes dónde estaba Jesús? Estaba Jesús en un cajón de vidrio, muerto, con la corona de espinas en su pecho. Eso me impactó.
Tuve que cerrar mi cámara, la apagué, y hasta ahí llegaron las fotos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús vive, y vive por la eternidad, vive para salvarnos, vive por usted y por mí, intercede hoy por nosotros. Es por eso que Dios trata de revelarnos y mostrarnos la realidad. Y fíjense cómo son las cosas. No, la Biblia no dice qué pasó con María. No hay ningún dato de María en la Biblia. Fue una excelente mujer, hasta lo último que se menciona, siguió siendo una excelente mujer. Pero no se menciona si fue al cielo, si murió, no se menciona, no se menciona. Y lo más lógico es que haya seguido el camino de todos los mortales, de todos los mortales. Pero fíjense cómo es este poder, o a Jesús lo presenta como un niño en los brazos de su madre, o como esa imagen que yo terminé viendo, Jesús muerto, o en la cruz o en un cajón. ¿Usted le va a pedir algo a un niño? ¿A una guaguita de mes? ¿O que tenga un año? ¿Le pedirá algún favor? ¿Que le haga algo, que haga algo por usted? Claro que no. Va a pedir a la mamá. Inconscientemente se divide la visión hacia la mamá. O le va a pedir a alguien que está muerto en la cruz o en un cajón. Y de esa manera, queridos hermanos y amigos, este poder ha echado por tierra la gran verdad en cuanto a nuestro querido y amante Salvador. Y fíjese, hablando aquí de los santos, los patronos de cada uno de los pueblos, que son vírgenes, que son santos, cuánto culto se le rinde. Y en ese culto, ¿dónde está Jesús? ¿En qué lugar, en qué momento lo ponen a Jesús? Siendo que Él es el centro de adoración. Él es el Salvador. Y la guerra esta que comienza el dragón, capítulo 13 y también el capítulo 7 de esta bestia, es apuntada hacia Cristo Jesús en cuanto a adoración. Y el capítulo 14 veíamos, ¿cierto?, de este remanente, el mensaje de los tres ángeles en llamar ¿a qué? A restablecer la verdad, esa verdad que fue pisoteada, a esa verdad que fue dejada de lado y olvidada. Y solamente mencionar las cosas que sobrevendrán a aquellos que son seguidores de este poder. Dice, aquel que adora a la bestia beberá el vino sin mezcla de la ira de Dios. Será castigado por el Señor. Será atacado por las plagas malignas que habla el Apocalipsis. Esas plagas que causan escalofrío no son para los hijos de Dios, son para aquellos que siguen a la bestia, adoran a la bestia, rechazan a Dios. Tercero, no tendrán descanso de día ni de noche, y serán atormentados con fuego y azufre. Y aquellos vencedores de la bestia, aquellos que hoy que fueron perseguidos o seremos perseguidos en algún momento porque la herida esta mortal se sanará, ¿cierto? Y podemos ver de a poquito cómo ha ido recuperando. Gozaremos en el mar de vidrio, cantaremos el cántico del Cordero, alabando ahí al Señor. Y segundo, entraremos en el cielo y podremos estar el milenio, ¿cierto? Y después la vida eterna aquí en la tierra y adorando al Señor. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos. El secreto de la perseverancia, en el griego esta palabra significa permanecer debajo. Así como los pollitos permanecen debajo de las alas de la gallina, permanecer debajo. Y esto incluye un cumplimiento fiel a un compromiso, en el cual a pesar de las presiones en contra, incluye también la vigilancia y permanencia expectante. No importa lo que suceda alrededor, no importa lo que está pasando, hay una perseverancia de fidelidad, de compromiso con el Señor. Y es interesante que esto tiene que ver con una experiencia y una permanencia expectante. O sea, no pasiva, de brazos cruzados, y mirando a ver qué pasa. No, activa, anhelando y aguardando ese día cuando el Señor vendrá a buscarnos. Y quiero terminar, hermanos, leyendo la cita que leí ayer, el gran conflicto, páginas 709 y 710, en relación al mensaje que estamos viendo, el mensaje de adoración. No pierda el sentido de estos capítulos. Capítulo 7 y capítulo 13 de Apocalipsis están enfocados en la adoración. No se enrede y no se pierda ahí entre las cosas que hace la bestia. Lo que Jesús revela y el ángel revela tanto a Daniel como a Juan es el escenario, ¿cierto? Lo que va a suceder.
Sí, pero es un detalle lo de la bestia. El meollo, lo importante de esto tiene que ver con la adoración. Ahora la pregunta es, ¿a quién le pertenece tu corazón? ¿Es 100% de Dios? Si no es 100% de Dios, tienes que replantearte. Porque tú no puedes adorar a Dios con un 99%. Tú no lo puedes hacer por obligación, porque quien obliga es la bestia. La bestia pone su marca, impone su marca, en la frente y en la mano. En la frente por convicción. Y en la mano por conveniencia. Hay muchas personas que no son fieles 100% a Dios por conveniencia, porque tienen algo que no le permite y por conveniencia terminan adorando a la bestia. O sea, si usted no adora a Dios de corazón, usted adora a la bestia por conveniencia o por convicción. No hay otro equipo. Y lo más importante en este seminario y en estos capítulos que estamos estudiando tiene que ver con la adoración. ¿Adoración a quién? Al que le corresponde la adoración, al verdadero Dios, al que hizo todo por ti y por mí. No necesita representante, no necesita otros que le ayuden en este papel. No, ya lo conquistó, ya lo hizo, ya es vencedor. Es Cristo Jesús. Y termino leyendo esta cita que dice, la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. Cristo como Salvador. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo, diciendo, digno, digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia y preciosísima sangre. Qué hermoso es poder adorar a aquel que se merece, aquel que conquistó en la cruz del Calvario la salvación para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, querido hermano, querido amigo, querida hermana, querida amiga, para que a través de nuestra vida podamos adorar a Dios. Si hemos estado un poco confusos en cuanto a la adoración, este tema nos ayuda a reflexionar. Estudiemos sobre este tema. Y fíjense, de una u otra manera, Satanás trata de llamar la atención y de que nuestros pensamientos y nuestra adoración se pierda en otras cosas y no en la fuente verdadera de adoración que es nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y que este estudio pueda ayudarte a profundizar cada vez más esa experiencia personal con ese Dios de amor que tenemos. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias, Pastor, por la presentación tan clara de este tema y también a Alba por la presentación del tema bíblico de hoy. A continuación vamos a leer los pedidos y agradecimientos que tenemos. Elsa Manuela Romero, que es mi hermana, pide oración por su esposo, pide oración por su esposo, quien está viajando, que Dios lo acompañe en este viaje. Demóstenes Figueroa pide oración por su familia, por los enfermos. Pide por Jessica Calderón, quien tiene un cáncer muy agresivo, y también por la salud de Mario Godoy. Vinco Trujillo pide oración por su esposa Solange, por su salud, también por la salud de su mamita Derma. Margarita Miranda González pide oración por los enfermos y por quienes están estudiando la palabra de Dios. Gloria Morgado pide oración por Ciris Montaño. Roberto Pastén pide oración por el pastor Miguel, por su esposa y también por su hijo. Por la salud de su amigo Brian, por la salud de su mamita Gilda, por su hermano Ricardo y Alicia, por los hermanos delicados de salud.
Carlos Huilca Soto pide oración por su vida espiritual y por su familia, por su papá Damián, por su salud física y espiritual. También por su familia y por su trabajo. Tina Miranda pide oración por Juana Campilay, Arnoldo Campos, por Andrés Suárez, por Ellen Vera, bendiciones para todos. También por Leslie Suárez. Mary Elizabeth pide oración por toda su familia y que Dios dirija siempre sus pasos, por los matrimonios, por el de su madre, Aurora Vélez, y su esposo, por los enfermos, por Eduardo Araya, por Christopher Sandoval, Alexander Sandoval, Fernando Rojas, Caterín Pérez, Cintia Pinto, Elisa Rodríguez, Eliana Osandón, Virginia Calle, Salvador Oyarzún, Juan Canales, Brandón Araya, Nicole y su familia, por los bebés Luciano, Alma, Santiago, Bernal, Leo, Denis, Maite, y por Nathaniel, que está enfermo y abandonado por su familia en el hospital de Iquique. Por Claudia Franchino, que tiene un tumor cerebral, que Dios ponga sobre ella su mano sanadora. Por Rodrigo Moya, para que salga del vicio, que Dios toque su corazón. Por Sebastián Lenón, un bebé de 11 meses internado en la clínica Indisa, al cual le sacaron un tumor cerebral tras un derrame y tiene otro que no es operable. Por Héctor, quien fue atropellado mientras iba en bicicleta. Laura Alegría Frosini, que Dios responda a nuestros pedidos y dirija nuestras vidas. Pide oración por sus hijos, Diego y Lucas, también por sus nietos y por todos los desvalidos. Agradece por todas las bondades de Dios, por su misericordia y amor. Pide para que el amor y la paz pueda reinar en nuestras vidas y bendiciones para las personas que están en el panel. Maritza Pérez envía muchos saludos y bendiciones y agradece a Dios por un día más de vida. Simona Urbana Berna pide oración para que Dios siga restaurando su vida. Por Miriam Gómez, que le diagnosticaron cáncer. También Eunice Flores, bendiciones para todos. Pide oración por Jorge Novillo Ramiro, quien tiene un problema en la pierna. Por Godi Sánchez, por la salud, también por todas las personas y por las familias. Enrique Díaz agradece a Dios por sus bendiciones y por las oraciones contestadas. Pide por Ellen Vera y por sus hermanos Antonio Maggiolo, el doctor Mayolo y Claudia Orge. Carlos Huilca Soto, buenos días, pastor, pide oración por su papá Damián. Huilca por su salud. También pide por su hija Jessica, Daniela, y por su mamá Jessica, por la salud y por la vida espiritual. Aurora Vélez pide oración por su mamita, por su salud. Alba pide por su vida espiritual, por la vida espiritual de su hija, que ella se pueda unir completamente a Dios, para que Dios proteja a sus hijos y a su madre por un trabajo mejor. De esta manera
puede dedicar más tiempo para estar con su familia. Luis Ahmed Schmidt pide oración por el derramamiento del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que podamos hacer su voluntad. Sarita Sánchez pide oración por todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, que Dios toque cada corazón. Beatriz Briceño pide oración por Kerrin Gómez por su embarazo, pues tiene hipertensión, y que su esposo consiga trabajo. Margarita Miranda González, buenos días familia, de Dios, bendiciones, gracias a mi Dios por su amor infinito. Yusil Beth Díaz Gil, buenos días hermanos, y lluvia de bendiciones. Pido oración por mi hijo Kember Will Herrada Díaz, por domingo propio, y para que deje de tomar alcohol y vuelva a los pies de Jesús, por cuidado, protección, por sanidad mental y física, y también protección, reconciliación, restauración, completa unión, paz de familia y de mi casa, por mi trabajo laboral y por mi economía, por los enfermos, por sanidad. Isabel Tejerina Cruz esta mañana agradece a mi Señor, buen Dios, por un nuevo amanecer, por un día más de vida, por la salud, y también le sigo pidiendo que me ayuden a orar por mi hermanito Salvador Soriano, por mi mamá Polonia Cruz, por las hermanitas Cristina y Justina, por la hermanita Roxana, por la hermanita Raquel Vega y su hijo Juan, por su amiga Raquel Olivares, por su hijo Robert Ángel Olivares, por su hermanita Elizabeth Tejerina Cruz y Bélgica Tejerina Cruz, por su salud, por su vida espiritual, por su papá, por todos sus hermanos y hermanitas, por toda la familia de Chile y de Argentina, por todos los enfermitos, todos los que están en los hospitales, de los hogares, y por el pueblo, por el mundo entero. Un gran abrazo para el panel y para todos mis hermanitos en Cristo Jesús. Jessica Soledad Ponce Medina, buenos días hermano, agradecida a Dios por todas sus bondades y oración por vosotros. Liliana Godoy, buenos días, pido oración por mi hijo Fabián, que va viajando a Iquique, y que Dios lo cuide y proteja, muchas gracias. Laura Alegría Frociani pide, agradece a Dios y pide por el pastor Miguel, por las palabras de esta mañana, que el Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones y que nos guíe tan importante, que es muy importante que dirija a su pueblo, y para que nosotros podamos entregar nuestros corazones. Fabiana Margarita, buenos días, apreciados hermanos en la fe, que Dios nos bendiga grandemente y que tengamos triunfo sobre el mal. Pido oración por los doctores que puedan atender a mis 2 bebitas, que le faltan 2 exámenes. También pido oración por Moisés, Benjamín, Isamara, Diogoro y Dayana, por sanación. Fabiana Margarita también pide por su esposo Eric, para que Dios nos ayude y que pueda mejorar, para que Dios le conceda victoria sobre el mal. Edón Martínez, buenos días, mis hermanos, pido oración por mi esposo y por mis hijas, por pedidos personales, gracias, bendiciones. Tina Miranda, pido oración por Delia Suárez, Arnoldo Campo, Ellen Vera, Ana Rojas. Gloria Morgado, buenos días hermanos, por favor, orar por Cecilia Tavilo, Denis Bernal,
y Ciris Montaño por salud. Carlos Wilca Soto pide oración por su vida espiritual, por su hogar. Alicia Marina Rojas Olivera, agradezco a Dios por un nuevo día, por guardarnos. Pido oración por la salud de mi madre Emma Olivera, que está en Perú. Raquel Olivares, amén, buenos días, les saludo en el nombre de Jesús. Les sigo pidiendo oración por sanidad, por mi vida y por restauración de mi hijo. Dios es bueno. Aurora Belis, buenos días hermano, agradecida a Dios por darnos un día más de vida. Por favor, pido oración por Brian Rojas, por su salud, ya que tiene osteoporosis y tiene mucho dolor. Ana Rosa Rojas López, buenos días, Dios les bendiga. Hermoso y día bendecido para hoy. Oremos por los enfermos. Carlos Wilca Soto saluda y pide oración por su hogar, para que su mamá, por su vida espiritual. A continuación vamos a orar, no sé si está la hermanita Iris Jara, va a tener la oración. Entonces, primero vamos a escuchar una música en donde oraremos en voz baja. Luego la hermanita Iris terminará con una oración en voz alta. Padre nuestro, en esta mañana, amado Dios, lo bendecimos, lo exaltamos, lo adoramos, Señor, a su santo nombre. A usted, nuestro Dios todopoderoso, Señor, nuestro Creador, Señor, nuestro sustentador y nuestro Salvador. Amado Señor, en esta mañana acudimos a su trono de gracia para, en primer lugar, Señor, pedir perdón porque somos pecadores, Señor, porque le fallamos, Señor. Y gracias, Señor, porque usted nos da ese perdón, Señor, cuando nosotros pedimos, Señor, sinceramente y de corazón. Amado Señor, usted ha escuchado también en esta mañana los agradecimientos que ha traído su pueblo, Señor. Y también, Señor, ha escuchado, Señor, el clamor, Señor, los ruegos, Señor, en este mundo, Señor, en que estamos viviendo, en que hay tanto dolor, tanta enfermedad, Señor. Tanto cáncer, los hermanos pidiendo, Señor, por familiares, por amigos, por ellos mismos, querido Señor. Padre Santo, rogamos, Señor, que usted haga su santa y divina voluntad, Señor, en cada uno, Señor, de los enfermitos, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que usted es un Dios grandioso, un Dios todopoderoso. Amado Señor, también queremos rogar, Señor, por nuestra vida espiritual, Señor, que su Espíritu Santo sea en medio nuestro, Señor, para que podamos caminar junto a usted cada día, Señor, tomado de su mano, Señor, que sea Él quien nos dirija, Señor, quien nos guíe, Señor, que podamos ser obedientes a su palabra, Señor, que podamos, Señor, tomarnos de su mano todopoderosa, Señor, de esa mano, Señor,
llena de amor, de paz, Señor, que nos da tranquilidad a nuestras vidas. Gracias, oh Dios, por tener un Dios tan maravilloso como usted, Señor amado, que usted conoce, Señor, y sabe cada una de nuestras necesidades. Usted las ha escuchado también a voz alta, Señor, muchos pedidos, pero sé, Señor, que también habrá muchos pedidos que no se han dado a conocer, que están en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero que sí se las decimos personalmente. Señor, pedimos por todos esos pedidos, por todas esas cosas, Señor, y agradecemos también, Señor, por estos seminarios, Señor, en que usted nos muestra esas profecías, Señor, que son tan hermosas, Señor, y que nos ha dado tanta luz, Señor, para seguir caminando junto a usted y para que también podamos, Señor, llevarlas a otras personas. Sabemos, Señor, que estas profecías están prontas a llegar a su fin y que muy pronto, Señor, podremos verle cara a cara, Señor. Ese es nuestro gran anhelo, Padre Santo. Señor, con este deseo, Señor, me despido en esta mañana, Señor, que usted nos cuide y nos proteja durante el día. Lo pedimos y lo rogamos, Señor, no por méritos nuestros, sino que lo rogamos en el dulce y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Agradecemos al Señor por este culto, por la compañía de cada uno de ustedes. Gracias, hermana Iris, por acompañarnos. La nueva adquisición de esta semana, nuestra hermana Iris. Muchas gracias. Que estará acompañándonos durante el resto de esta semana, orando por los pedidos. Muchas gracias, hermanita Iris. Gracias, Alba, también por compartir con nosotros el revelado por su palabra. Que el Señor te bendiga y te cuide y dirija en este día. Gracias también, Mami, por estar aquí, acompañarme y acompañarnos, ¿cierto? Acompañarnos a todos. Y agradezco también a Milton por hacer posible que podamos a través de Facebook, YouTube, poder acompañar y estar acompañados también por nuestros hermanos que comparten los saludos y también envían los pedidos y agradecimientos. Quiero dejarle de tarea, miren, si había un día que usted tenía que perderse, era hoy. Pero mañana no se puede perder, porque es la continuidad de lo que estamos estudiando. Vamos a estudiar la segunda bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, y la tarea es estudiar Apocalipsis 13 del 11 al 18. Ese va a ser el tema para mañana. Así que si usted tiene tiempo en algún momento de estudio, Apocalipsis 13 del 11 al 18, para que podamos ya entrar en terreno y que mañana lo que mencionemos y lo que tratemos sea ya materia conocida y que podamos consolidar nuestra fe en las profecías y que podamos sentir el deseo de seguir profundizando, estudiando, no como algo de un estudio así superficial, sino que tiene que ser un estudio profundo. Lo que estamos viendo aquí es un pantallazo, usted tiene que profundizar mucho más. Hay libros, hay aplicaciones que usted puede utilizar para profundizar cada vez más y tener conocimiento pleno de estas grandes verdades. Bien, que tengan un hermoso día lunes. Bendecido el Señor. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana, si Dios lo quiere. Cariños. Chao.